Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, sobre todo a los que están enganchados a las series turcas y a las historias de amor en pantalla. Vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, y el misterio que rodea porque al parecer, no terminaron juntos. Sí, vamos a desentrañar la razón explosiva, como dice el título. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y quizás alguna que otra sorpresa. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este culebrón, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el drama turco tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de salseo y análisis de sus series y actores favoritos. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la química entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu era innegable. Desde que los vimos juntos en pantalla, en esa serie que nos robó el corazón a tantos, la gente no paraba de hablar de ellos. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla eran constantes. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quería verlos juntos en la vida real? Eran la pareja perfecta, al menos eso parecía. La conexión que transmitían era palpable, cada mirada, cada gesto, parecía gritar a los cuatro vientos que había algo más allá de la amistad. El fenómeno Halil İbrahim y Esla trascendió las fronteras de Turquía. Fans de todo el mundo se unieron en foros, redes sociales y grupos de fans para analizar cada detalle de su interacción, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La etiqueta almohadilla ALS se convirtió en tendencia global, alimentando aún más la especulación. Los montajes de fotos y vídeos con sus momentos más románticos se viralizaban, creando una narrativa idílica que contrastaba con la realidad. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Detrás de las sonrisas y las miradas cómplices que veíamos en la pantalla, se escondían dinámicas y decisiones que no siempre son evidentes para el público. Y aquí es donde empezamos a entrar en el terreno de las especulaciones y las posibles razones por las que Halil İbrahim Ceylan no eligió a Esla. Desglosemos este intrincado rompecabezas. Una de las teorías más extendidas, y probablemente la más decepcionante para muchos fans, es simplemente que no había una atracción romántica mutua fuera de la pantalla. A ver, entendámonos, la química en el trabajo es una cosa, y la química personal es otra completamente diferente. Dos personas pueden trabajar maravillosamente juntas, tener una gran conexión profesional, y aún así no sentir esa chispa que transforma una amistad en algo más. La compatibilidad en el ámbito laboral no siempre se traduce en compatibilidad romántica. Pensemos en esto un momento, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son actores profesionales. Su trabajo es interpretar personajes, crear emociones y transmitir una historia al público. Parte de su talento reside en su capacidad para generar esa química en pantalla, para hacernos creer que están enamorados. Y vaya que lo lograron. Pero eso no significa necesariamente que esos sentimientos sean reales. Es el arte de la actuación, la capacidad de meterse en la piel de otro y transmitir emociones genuinas, aunque no las sientan personalmente. No podemos confundir la realidad con la ficción, aunque a veces sea difícil. Otra posible razón podría ser la presión de los fans y de los medios. Cuando una pareja de actores tiene tanto éxito en una serie, la presión para que estén juntos en la vida real puede ser abrumadora. Los fans idealizan la relación, proyectan sus propios deseos y expectativas en la pareja, y a veces, esa presión puede ser contraproducente. Imaginen tener que lidiar constantemente con comentarios, preguntas y rumores sobre su vida personal. Eso puede ser muy estresante y puede afectar negativamente cualquier relación potencial. La constante vigilancia de los medios y las expectativas de los fans pueden sofocar cualquier intento de relación incipiente. La presión puede llegar a ser tan intensa que la simple idea de explorar algo más allá de la amistad se vuelve abrumadora. También es importante considerar que ambos actores son jóvenes y están en el inicio de sus carreras. Tal vez en este momento de sus vidas, su prioridad es enfocarse en su trabajo, explorar diferentes oportunidades y crecer profesionalmente. Una relación romántica con todo lo que implica, podría ser una distracción o una complicación innecesaria en este momento. El mundo del espectáculo es exigente y competitivo, y requiere una dedicación total. Quizás ambos sintieron que una relación en ese momento podría distraerlos de sus metas profesionales.
Además, no podemos descartar la posibilidad de que ya estuvieran involucrados en otras relaciones. A veces las cosas simplemente no funcionan porque el timing no es el adecuado, o porque cada persona tiene sus propias prioridades y compromisos. La vida amorosa de los famosos es mucho más privada de lo que creemos, y es posible que haya habido factores que desconocemos completamente que influyeron en la decisión de Halil Ibrahim Ceylan. Quizás uno de los dos ya tenía una relación estable, o simplemente no estaban en el mismo momento de sus vidas para comprometerse con algo serio. Otra teoría que ha circulado es la de las diferencias de personalidad o de objetivos de vida. Aunque en la pantalla parecían la pareja perfecta, en la vida real podrían tener personalidades muy diferentes, valores distintos o ambiciones que no encajan. A veces lo que funciona en la ficción no se traduce bien en la realidad. Los guionistas crean personajes que se complementan a la perfección, pero la vida real es mucho más compleja. Las diferencias de personalidad, aunque no sean evidentes a primera vista, pueden ser un obstáculo insalvable para una relación duradera. Y para agregarle más leña al fuego, hablemos de las posibles interferencias externas. En el mundo del espectáculo, las agencias, los managers y las productoras a veces tienen sus propias agendas y pueden influir en las decisiones personales de los actores. Quizás hubo presiones para mantener una imagen pública específica, para evitar controversias o para priorizar proyectos profesionales por encima de relaciones personales. No sería la primera vez que esto sucede. Las agencias pueden tener intereses comerciales que chocan con los deseos personales de los actores. En algunos casos, una relación pública podría dañar la imagen de uno o ambos actores, o incluso afectar las futuras oportunidades laborales. Rumores persistentes apuntaban a que la productora de la serie, consciente del revuelo mediático, habría instado a mantener una relación estrictamente profesional entre los protagonistas para no desviar la atención de la trama y no generar falsas expectativas en el público. Esta teoría, aunque no confirmada, es plausible considerando el control que ejercen las productoras sobre la imagen de sus estrellas. Incluso se llegó a especular sobre un posible contrato de soltería implícito, común en algunas producciones para evitar escándalos y asegurar la concentración de los actores en su trabajo. Aunque suene descabellado, este tipo de acuerdos no son infrecuentes en la industria del entretenimiento. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo teorías y especulaciones. Al final del día, solo Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu conocen la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Y tienen todo el derecho a mantener su vida personal en privado. Es crucial respetar su intimidad y no caer en el error de asumir que sabemos lo que es mejor para ellos. Pero a pesar de todo, la magia que compartieron en pantalla seguirá viva para siempre. Su interpretación fue tan convincente que logró conectar con millones de personas en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. Su talento y profesionalismo les permitieron crear una conexión creíble y emotiva que trascendió la pantalla. Lo que sí es cierto es que la historia de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu nos recuerda que la vida real no siempre es un cuento de hadas. A veces las cosas no salen como queremos, y tenemos que aceptar que no todas las historias de amor tienen un final feliz. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de la magia de la ficción y seguir soñando con el amor verdadero. La vida está llena de sorpresas, y aunque esta historia no haya tenido el final que muchos deseaban, no significa que ambos no encuentren la felicidad en otros aspectos de sus vidas. En resumen, las razones por las que Halil Ibrahim Ceylan no eligió a Esla son múltiples y complejas. Podría ser falta de química real, presión mediática, prioridades profesionales, diferencias personales, interferencias externas o simplemente el destino. Lo importante es respetar su privacidad y aceptar que no todas las relaciones están destinadas a ser. Debemos recordar que son seres humanos con derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Pero no se pongan tristes, aún tenemos muchas series turcas por delante para seguir disfrutando del amor y del drama en la pantalla. El mundo de las telenovelas turcas está lleno de historias apasionantes y personajes entrañables. No dejemos que esta decepción nos impida disfrutar de todo lo que tienen para ofrecernos. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que no terminaron juntos? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Compartan sus teorías y opiniones, pero siempre con respeto y consideración hacia la privacidad de ambos actores.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Seguiremos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo turco y trayéndoles las últimas noticias y análisis de sus series y actores favoritos. No se lo pierdan.